antigüedad las ciudades estaban rodeadas por murallas. ¿Sabían ustedes eso? Sí, ¿verdad? Pues lo hemos visto cuando leemos el pasaje de Josué, vemos que Jericó era una ciudad amurallada, y cuando vemos la película de Troya, vemos que está amurallada, y vemos muchas otras películas, y ahí podemos ver que las ciudades estaban amuralladas, y sobre las murallas se colocaba una atalaya, un vigilante que observaba el horizonte, que estaba viendo lo que estaba sucediendo. Su trabajo era muy simple. Yo digo, qué chido nomás estar ahí en la torre, ahí sentadito, yo creo ahí viendo, no sé, viendo TikTok o algo así, redes sociales. En aquel entonces no había mucho, ¿verdad? Su trabajo, al parecer, era un trabajo simple, pero era extremadamente importante. Repita conmigo, era extremadamente importante. El trabajo de estas personas, de una atalaya, consistía en estar atento, en detectar el peligro, tocar la trompeta para advertir. Si veía un enemigo y el atalaya no advertía, el pueblo moría por negligencia del atalaya. ¿Cómo ven ustedes eso, amado? Dios usa esa figura para hablar de la responsabilidad espiritual. Ustedes, a ver, repita, yo tengo una responsabilidad espiritual. En este pasaje Dios le dice al profeta, Ezequiel 33:7, Ezequiel 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. A ver, repita conmigo, quítele el nombre de donde dice, a ti, hijo de hombre, a ver, ponga ahí su nombre y repita, a ti, Manuel, te he puesto por atalaya de la casa de trigo y miel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que no se enoje cuando lo amonesten, no se enoje cuando le digan, cuando le llamen la atención, cuando le exhorten en amor. Esto no solo aplica para Ezequiel, amados, aplica para todos nosotros. Aplica para pastores, para líderes, para padres, para creyentes que conocen la verdad. Porque Dios siempre advierte antes de juzgar. Eso es muy importante, Dios advierte antes de juzgar. Pero vamos a la palabra de Dios y conozcamos un poco más de las responsabilidades espirituales de los atalayas y del pueblo de Dios. Acompáñame, vamos a leer un poco del libro de Ezequiel en el capítulo 33. Vamos a ver algunas verdades que los atalayas tienen que estar realizando. ¿Sí? ¿Me acompañas a Ezequiel 33:1, del 1 en adelante? Y hoy vamos a leer del 1 al 6, por favor. Y dice así en el versículo 1. Vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiera por atalaya. En el 3, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y en el 6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Entonces, ¿qué, amados? ¿Son atalayas o no son atalayas? ¿Somos o no somos atalayas? A ver, levante la mano. ¿Quién dice yo soy un atalaya? Todos deberíamos de ser un atalaya. Todos. Y es algo, amados, que tenemos que estar preparados. Aquí podemos ver cómo funcionaba el sistema de vigilancia.
Cuando el atalaya veía venir la espada, tocaba la trompeta, advertía al pueblo. Si alguien escuchaba y no hacía caso, moría por su culpa. Pero si el atalaya no advertía, Dios pediría su sangre de la mano del atalaya. Y esto nos muestra algo muy serio, amados, algo muy serio. Dios toma muy en serio la responsabilidad de quienes conocen la verdad. O sea, el hecho de decir yo ya conozco de Dios, voy a ser salvo. ¿Para qué compartir? ¿Para qué ir y advertir a los demás? Amados, tenemos que hablar de lo que viene, de lo que está sucediendo. Tenemos que hablar de lo que Dios nos ha hablado a nuestro corazón para poder que más gente pueda ser salva. Mari nos decía, hace rato alabábamos a Dios y cantábamos, nos decía Don Charlie, nos decía Mari, somos libres. Nos hicieron que fuéramos a preguntar de qué Dios te ha librado. ¿Cuánta gente hay allá afuera, amados, que no tienen ni idea de que el estar esclavizado a un vicio, a una adicción, es estar esclavizados? ¿Cuánta gente puede decir, a mí no me hace falta nada? Solamente, amados, les hace falta Jesús en su corazón. Y tenemos que ir y llevar y advertir al pueblo, advertir al mundo de esto, de lo que está pasando. El apóstol Pablo era un maestro de la palabra, ustedes lo saben. Adelante, bienvenidos. Era un apóstol de la palabra y ustedes lo saben. Él entendía perfectamente esta situación y lo menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 26 al 27. Él dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amados, tenemos que entenderlo de esa manera. O sea, el apóstol Pablo estaba consciente de esta palabra, que si él no anunciaba el evangelio, si él no predicaba esta palabra, si él no predicaba las buenas nuevas, iba a haber una consecuencia. Y él dice, yo me voy tranquilo porque les he anunciado lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy hay muchos que quieren predicar solo mensajes cómodos, agradables, motivacionales. Y cuando a veces te motivas y dices tú, wow, qué padre estuvo la predicación del día de hoy. Bien motivacional, me motivó y te voy a dar 10 puntos para ser el mejor de no sé qué y de no sé cuándo. Y puedes salir de la iglesia tú muy, muy contento. Amado, pero tenemos que hablar de la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. Un verdadero atalaya también advierte del peligro espiritual. La iglesia necesita atalayas. Atalayas que no tengan miedo de hablar la verdad. Amados, el pecado es pecado. Repita conmigo, el pecado es pecado. Digan, pastor, qué gran revelación. Qué gran revelación. O sea, amados, pero ¿cuántas veces nosotros no le damos esa importancia? Las cosas se tienen que hablar como son. Muchas veces queremos suavizar el pecado, es más, no le decimos pecado. Le decimos, ay, es que se equivocó, tuviste un error. No, amado, si es pecado, dígale cómo es. La palabra, y no te estoy diciendo que enjuicies a nadie porque nadie te ha dicho que enjuicies. Nadie te ha dicho a ti, tú eres juez de esto. No tenemos que juzgar a nadie. No tenemos que juzgar a nadie, pero sí el Señor nos dice, ve y comparte la verdad. La verdad, amados. Si es pecado, es pecado. ¿Mentir será pecado? Sí. Pues a veces decimos, ay, una mentirita piadosa. ¡Qué religioso eres!
Pues la mentira es pecado. Y tú tienes que decírselo así. No mientas, chismoso, chismosa. Porque a veces, amado, ¿cuántas veces nos hace muy fácil mentir? Hay veces que, ahí les va una, así que te levantas todo así, todo, pues todo feo, todo así que dices todo. Y voltea a tu esposa y te dice, amor, qué guapo te ves. Pues claro que no. Te vas al espejo y dices, me engañó. No mientas, amado, no mientas. Si tú estás viendo algo que no es correcto, no lo digas. Es más, si tu esposa te ve que te levantas todo agüitado, todo cochambroso, todo así, todo feo, pues nada más dile, sigue siendo igual de simpático. O sea, nada más, ¿no? O sea, no le digas más, mujer, no le digas más. Pero cuando lo veas así, tú dile la verdad. Estás como quieres. Y así, amados. Muchas veces queremos suavizarlo y no debemos de hacerlo. Y hay peor, hay gente que quiere ocultar el pecado. Diciendo fue la mentirita, o sea, como que le das la vuelta al pecado. Hay gente que dice, lo hice por amor. Y tú lo puedes hacer cualquier cosa. Puedes darle cualquier título. Pero si estás mintiendo, no fue por amor. Ahí dice, es que es tanto. Amados, no vayamos lejos. ¿Cuántas? Antes, yo me acuerdo que siempre nos enseñaron en casa los principios que el tesoro más grande que tiene una mujercita y un hombre obviamente, son sus órganos íntimos. Y ahora, ¿cuánta gente lo ve como algo natural? Lo ve algo normal. Platican con alguien que tiene 18 años y la niña feliz le dices que soy virgen. Se burlan de ella. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que seas virgen a los 20 y tantos años? ¿Cómo es posible? Porque eso es lo que enseña el mundo. Pero nosotros sabemos que el sexo se hizo para realizarlo dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Porque el sexo no es malo. A veces mucha gente tiene temor de hablar del sexo. Pero amados, no es malo el sexo. Repite, el sexo es padrísimo. Repítanlo. Los que ya, es padrísimo el sexo dentro del matrimonio. Antes de casarte se llama fornicación. Después de casarte, si tienes relaciones con otra persona que no es tu esposa, tu esposo, se llama adulterio. Y hay quien dice, lo hice por amor. Por amor. No sabe ni lo que es el amor. Me encuentro tantas personas, amado, que dicen, lo hice por amor. Y cuando ya están casados, le dices, ¿sí es amor? Amor es cuando te acuerdas que hace 40 años le dijiste a tu esposa, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, va. Ese es amor, amados. Después de 40 años, que ella me haya soportado a mí, con todos los errores que tengo, y sigamos siendo novios, eso puedo decir, es amor. Pero que tengo 2 días de conocer a alguien y ya lo hice por amor, díganle, es mentira. Repiten, es mentira. O sea, y no podemos ocultar la situación, amados. Tenemos que hablar con la verdad. A veces tenemos que advertir, prevenir a las personas. Tienes que prevenir a toda persona porque el prevenir es un acto de amor. Repita conmigo, prevenir es un acto de amor.
y dale un fuerte aplauso a Dios porque Él es el que pone esta palabra, amado. Punto número 2, otra verdad. Dios responsabiliza al que conoce la verdad. Dios te responsabiliza a ti, que conoces la verdad. Vamos a ver versículos 7 al 9 del mismo pasaje de Ezequiel 33, 7 al 9. Y dice así, amados: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¡Wow! Dios le está diciendo a Ezequiel, pero hoy Dios te está diciendo a ti. Cuando dice, cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás. Si el profeta no habla, Dios le pedirá cuentas. Ahora Dios te está diciendo a ti, amado, si tú no hablas, Dios te va a pedir cuentas. Si tú ves algo que está mal, tienes que decirle, y entiéndame esto por favor. No quiero que salgas allá afuera y empieces a juzgar, a chismear. Quiero que salgas y con todo el amor que te sea posible, decirle a alguien la verdad. Decirle a alguien que Dios le ama y que quiere que se retire de esa situación que está viviendo. ¿Sí lo van a hacer, amados? O sea, es más, Dios no pregunta, ¿lo quieres hacer, hijito? No, Dios no le preguntó a Ezequiel. Dios le dijo, hijo de hombre, tienes que hacerlo. Así que, si tú conoces la verdad, si tú eres hijo de Dios, tienes que salir a advertir esa situación. Aquí vemos un principio espiritual poderoso. Dios nos hace responsable de lo que sabemos. ¿Tú sabes algo que no es correcto? Dios te hace responsable. Si tú ves, ¿cuántos de nosotros, amados, a veces consentimos situaciones que no son correctas? Y te vuelvo a repetir, amado, no juzgues a nadie. Porque nadie nos dijo, el atalaya va a ser el juez, ¿verdad que nos dice eso? El atalaya lo único que tiene que hacer es en amor advertir. Ten cuidado porque viene una espada. Ten cuidado porque viene una flecha y va a caer sobre ti. Ten cuidado porque algún día vas a estar frente al trono de Dios y vas a tener que dar cuentas de cada una de las cosas que tú dijiste. ¿Dónde quieres vivir tu eternidad? ¿Dónde la quieres pasar? Nada más. Advierte. Y que la persona pueda decidir qué es lo que quiere. Pero que no seas tú, amado, una situación. La Biblia nos enseña que entre más conocimiento implica más responsabilidad. Entre más conocimiento, más responsabilidad. Dice en Lucas 12:48. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El creyente, amado, no puede vivir igual que alguien que no conoce a Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos la iglesia, nosotros hemos recibido la verdad, hemos recibido la palabra de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios espera una respuesta diferente de la iglesia. Mucha gente dice, pues yo ya sé, soy salvo, me acomodo en mi sillón y se me olvido de los demás. Pero esa no es tu responsabilidad. Quiero decirte, iglesia, tu responsabilidad es ir y advertir, compartir lo que Dios te ha dado, lo que Dios
te ha dado. Dios quiere que vayamos y compartamos de lo mucho que hemos recibido. Si has recibido algo, una palabra, un versículo, ve y compártelo. Ve y compártelo. Pastor, pero ese es trabajo. ¿Quién te dijo que un cristiano no tiene que trabajar? Quien te haya vendido un evangelio donde el cristiano está descansando, echado. Fíjense, hay inclusive una parábola que dice, ay, muchas cosas, se las voy a parafrasear. Muchas cosas he obtenido en mi vida ya. Muchas cosas ya he ganado. Hoy voy a construir grandes bodegas, voy a almacenar todo lo que tengo y me voy a acostar a rascarme la panza. Y le dice el Señor, insensato, hoy en la noche vienen a pedir tu alma. Entonces, amados, nosotros tenemos una obligación y entre más sepas, es que yo soy cristiano desde la cuna, bendito sea Dios. Entre más sepas, más responsabilidad. Entre más tengas, entre más te hayan confiado, más responsabilidad. Repitan conmigo, Señor, no voy a rehuir a mi responsabilidad. Y darle un fuerte aplauso a Dios. Número 3, el corazón de Dios es salvar al pecador. Es salvar al pecador. Versículos 10 al 11 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? En el 11 dice, diles, vivo yo, dice el Señor, el Dios, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es uno de los momentos más poderosos de este capítulo, amado. Dios declara, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Aquí vemos realmente, amados, el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios por nosotros? ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? Que vivamos y que no moramos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no disfruta castigando, repita, Dios no disfruta castigando. Mucha gente piensa y lo dice tan fácil, Dios me castigó porque no sé qué. No, amado, Dios no te castiga. Si te pasó algo, si te sucedió algo, es la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Dios no castiga, Dios te ama. Dale un aplauso a Él por ese amor que el Señor te tiene, amado. Dios disfruta perdonar, Dios disfruta restaurar, Dios disfruta salvar. Por eso Dios insiste, convertíos de vuestros malos caminos. Dios repite 2 veces la palabra convertíos. Porque el arrepentimiento es la puerta de la vida. El arrepentimiento es la puerta de la vida, amado. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:9, en su segunda carta, dice así el apóstol Pedro en el 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Repita conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bendición, amado, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere destruir personas. Imagínate tú, aquí tenemos un ingeniero. ¿Tú has creado cosas, chavo? ¿Has creado cosas? Don Carlos, ¿usted ha creado algo?
que ha creado algo. Daniel, ¿has creado algo? Amor, ¿has creado algo? ¿Has procreado algo? Como 4 por lo menos. ¿Sí? 4. Y todos de aquí podemos decir, yo he creado algo. Díganme, si lo que han creado, ustedes lo quisieran destruir. No creo que lo quieran destruir. Porque lo crearon por algo que ustedes necesitaban, por algo que ustedes anhelaban, por algo que ustedes deseaban. Dios deseaba crear hombres y mujeres para convivir con nosotros. Eso lo podemos ver en Génesis. Desde el principio, ¿por qué lo creó? Porque dice la palabra de Dios que el Señor bajaba al huerto y convivía con el hombre y con la mujer. Convivía. Y eso es lo que Dios quiere de tu vida. Que puedas tener una relación personal con Él. No una religión. Yo respeto todas las religiones. Pero Dios quiere una relación con Él. Dale un aplauso a Él, amado. Dios quiere transformarlos, no quiere destruirlos. Punto número 4. Dios juzga la condición actual del corazón. Y vamos a ver del 12 al 20. Quiero leerles este pasaje. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no la librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le verá estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que le pecare. El día que pecare. En el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. En el 14, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. En el 16 dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es lo que no es recto. Cuando el justo se apartare de justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. En el 20 dice, y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Aquí el pueblo tenía un pensamiento equivocado. Ellos decían, no hay esperanza. Nuestros pecados nos destruyen. Pero Dios responde con un principio muy importante. El pasado no determina tu destino. Lo que hayas hecho ayer, lo que hayas hecho antes de conocer a Dios, no va a determinar tu destino. No lo va a determinar. ¿Qué estás haciendo hoy que conoces la verdad? ¿Qué estás haciendo hoy que el Señor te ha llamado a que conozcas la verdad, a que lo conozcas a Él? Eso es lo que va a marcar tu destino. Es lo que va a marcar tu presente, es lo que va a marcar tu destino, amado. Dios dice, si el justo abandona la justicia, morirá. ¿Cuánta gente dice, pues ya conocí, ya me voy, ya me aburrí, ya no me gusta? La otra vez veía un TikTok y salió un cuate, pues ahí, hablando, ¿verdad? Yo creo un amargado, un amargadito, salió ahí y puso, quiero dar un testimonio. Yo he sido cristiano, fui cristiano durante X tiempo. No recuerdo cuánto tiempo, digo que mucho tiempo. Y si conocí hermanos, chidos, así como decía el Juan Camané.
chido, chido. Bueno, así, que los conoció a muchos. Sí, pero también conoció unos hermanos que eran, terribles. No, bueno, y del pastor ya ni hablo. Nada más nos sacaba la lana. Pedían a cada ratito ofrendas y diezmos. Así que no se dejen engañar, decía él. No se dejen engañar. Y amado, cuando alguien en esta iglesia te enseña algo o te diga algo que no esté respaldado por las Escrituras, diga, usted no le hagan caso. Es más, me avisan para apedrearlo. O si yo soy, también, amados, que nunca te digan algo que no esté respaldado por la Escritura. Tenemos que caminar con lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, que si alguien te habla cosa, te predica otro evangelio, no le hagas caso, no le hagas caso. Entonces esta persona, imagínense cómo estaba. Él dice, pues yo fui cristiano, pero ya me aparté. Qué triste. ¿A dónde creen que va a ir esa persona? Él tiene un destino y ojalá enderece su camino. Oro por esa persona. Oro por ese pastor que criticó, que juzgó. Oro por esos hermanos que no fueron de buen testimonio. Y me da gusto por esos hermanos que eran chidos, ¿no? Pero tenemos que entenderlo, amados. En una congregación hay muchos pensamientos, hay muchos corazones. Siempre que llegues a un lugar, no todos le van a ir a Pumas, no todos le van a ir a la América, no todos le van a ir a, pues a quién más, pues al Cruz Azul o a las Chivas, no todos. Pero lo que sí tienes que hacer es respetar a todos. Tenemos que respetar a todos. Si perdió la América de Mari, ni modo, Mari, no te agüites. Si ganaron los Pumas de Chava, del Dani también, que le va a las Pumas también. Qué bueno, bendito Dios, ¿no? O sea, eso, la verdad, amados, antes yo me apasionaba y me alocaba. Quiero decirles, les voy a dar un testimonio. Cuando no conocía a Dios, lo que llenaba mi corazón eran las Águilas. Y decía yo, no, el ser americanista es un estilo de vida. Así decía yo. Y así como que muy contento decía, es un estilo de vida. Y me sentía como orgullosillo decir eso. Y decía, y una vez pinté mi casa de amarillo y azul. Y en la cochera de su casa había un escudo de la América, casi como el que está ahí en Coapa. En serio, hermano. Ya Dios me perdonó por eso. O sea, pero ahora, amados, he cambiado mi frase. El ser cristiano es un estilo de vida. El amar a Dios es un estilo de vida. Que tienes que cambiarlo. Tienes que vivirlo. Que la gente pueda decir, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, aman a Dios. Aman a Dios. Y yo quiero convertirme para servir al Dios que yo sirve. Es el testimonio que necesitamos trabajar, amados. ¿Me ayuda, hermano Carlos? Dios dice, si el justo abandona la justicia, morirá. Si el impío se arrepiente, vivirá. Y esto rompe dos mentiras. Fui bueno antes, así que estoy bien. No, amado. Y la otra mentira, fui malo antes, así que ya no hay esperanza. Son mentiras que a veces caen en nuestra cabecita, olvídenlas. Dios las rompe. Dios evalúa el presente del corazón. Dios te va a estar evaluando
todos los días. ¿Cuál es tu presente? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás viviendo? La salvación requiere perseverancia. Dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, sin duda, este mensaje nos confronta fuertemente. Nos confronta en 3 áreas. Número 1, ¿estamos escuchando la advertencia de Dios? Nosotros como hijos de Dios, ¿estamos escuchando esa advertencia? Dios siempre habla antes de que venga una crisis. ¿Y cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? A través de la palabra. Y muchas veces dices, a través de la palabra Dios me habla. A mí nunca me ha hablado. Nunca la has leído. Si nunca la lees, nunca te va a hablar. Si no la escudriñas, nunca te va a hablar. Pero cuando lees y escudriñas la palabra de Dios, el Señor te está hablando a través de la palabra. Te habla a través de la predicación. Cuando escuchas una predicación, Dios te habla. Ay, pastor, ¿a poco sí nos habla a través de la predicación? Claro que Dios te habla a través de la predicación. Y para que no tengan bronca de decir quién va a predicar, hubo una burrita que le predicó a un profeta. ¿Se acuerdan? Lo pueden checar en el libro de Números. Una burra. Y si Dios utilizó una burra, puede utilizar a quien sea para predicar la palabra de Dios. Y Dios te va a hablar a través de esa predicación. Y si fuera poco, amados, tienes el Espíritu Santo de Dios que te está ministrando. Porque una el trabajo del Espíritu Santo es recordarte cada palabra que Dios habló, que Jesús habló. Y te la va a traer a memoria, pero necesitas acercarte a Él, pedirle al Espíritu Santo que te revele. Punto número 2, y es una pregunta que debes de hacerte. ¿Estamos cumpliendo con nuestro llamado? ¿Estamos cumpliendo realmente con el llamado que tengo? Amados, Dios sigue buscando atalayas, personas que oren, personas que adviertan, personas que anuncien la verdad, que anuncien a Jesucristo, personas que vayan y les compartan a sus familiares. Y digo a sus familiares porque son los más cercanos. Son los más cercanos. Y qué bendición que le puedas compartir a un familiar y que ese familiar se pueda acercar a conocer más a Dios. Es una gran bendición, amado, ver que toda la familia pudiera conocer la verdad. Número 3, hoy es el día para volver a Dios. Hoy es el día para volvernos a Dios, amados. Mientras hay vida, hay oportunidad. Una vez que partas de aquí, ya no hay oportunidad. ¿Sí? Mientras que tengas vida, tienes la oportunidad de acercarte a Dios. El arrepentimiento abre la puerta de la misericordia. Arrepiéntete, amado. Arrepiéntete. Porque eso va a abrir la puerta de la misericordia. Dios termina el pasaje diciendo, ¿por qué moriréis? En Ezequiel 33:11 dice, ¿por qué moriréis? Es como si Dios te dijera, yo ya abrí el camino.
Yo ya hablé, yo ya advertí. Ahora la decisión es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros. Amada iglesia, Dios está haciendo un llamado muy fuerte a despertar tu espíritu. Dice la palabra de Dios que Dios despertó el espíritu del rey Ciro. En la época, en el libro de Daniel, lo puedes ver. Cómo Dios despertó el espíritu del rey Ciro. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo. Y hoy Dios quiere despertar tu espíritu. ¿Para qué? Para ayudar a su creación. Para ayudar a su creación. Para que su creación siga al único Dios verdadero. Dios quiere que vuelvas a tu primer amor. Acuérdate cuando conociste de Dios. Acuérdate cuando conociste de Jesús. A todo mundo querías platicarle. A todo mundo querías decirle lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Dios quiere escuchar la trompeta espiritual que salga de tus labios. Que salga de tus labios. Que tú puedas hablar como con ese sonido de la trompeta. Que puedas hablar y decirle a la gente: hey, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere quitarte de esa situación por la que estás viviendo. Hay un Dios que quiere liberarte. Y ese Dios se llama Jesucristo. Póngase de pie, amados. Todavía hay tiempo para volvernos a Dios. Él ya abrió el camino, amados. Él ya habló. Él ya advirtió. Ahora la decisión es de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento y piensas en una persona a la cual tú puedas ir y compartirle del amor de Dios? En una. No te pido 10, no te pido 20, te pido una que puedas compartirle de ese amor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Amado Espíritu Santo, te agradezco tu presencia en este lugar. Porque tú, Señor, has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Tú ya sabes en qué persona están pensando cada uno de mis amados. Ayúdanos. Prepara el corazón, los corazones de esas personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Tu palabra, Señor. Que puedan abrir su entendimiento para poder recibir con gozo esa palabra. Para poder recibir con gozo esa verdad. Que puedan ellos llevar tu verdad. Que sean verdaderos atalayas. Que seamos verdaderos atalayas, Señor. Y advertir a la gente lo que puede suceder. Espíritu Santo, ven y llénanos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Que seas tú quien ministra nuestras vidas para poder salir y compartir de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra. Te doy gracias por poderla compartir en esta casa espiritual, Señor, pero también por poder compartirla allá afuera. Tú le compartías a las multitudes, Señor,
pero también le compartías a la samaritana que estaba sola. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, tu verdad, de ser verdaderos atalayas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.